fibrilación auricular, etiología, cuadro clínico y los tipos. En cuanto a la etiología, la fibrilación auricular se encuentra relacionada como principal causa el envejecimiento y también en personas de edad media se encuentra asociada a hipertensión arterial con hipertrofia ventricular izquierda y a personas que practican deporte de resistencia. En cuanto a las causas por cardiopatías que me van a producir fibrilación auricular son, como primera causa, la hipertensión arterial. Es considerado un factor de riesgo de accidente cerebrovascular en la fibrilación auricular. La presión arterial elevada, no controlada, va a aumentar el riesgo de ACV, de complicaciones hemorrágicas y puede llevar a la fibrilación auricular. Por lo tanto, un buen control de la presión arterial debería formar parte del tratamiento integral de los pacientes con fibrilación auricular, en el cual la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona puede prevenir el remodelamiento estructural y la fibrilación auricular recurrente. Como punto número 2, las valvulopatías. Las valvulopatías cardíacas se asocian de forma independiente con la aparición de fibrilación auricular. Aproximadamente el 40% de los pacientes con fibrilación auricular tiene algún tipo de valvulopatías que generalmente solo se detectan mediante ecocardiografía. Las valvulopatías también se asocian con un aumento del riesgo tromboembólico que probablemente aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes con fibrilación auricular. La fibrilación auricular valvular se refiere fundamentalmente a los pacientes con fibrilación auricular que tienen valvulopatía reumática, que frecuentemente es la estenosis mitral. Como otras causas de fibrilación auricular, la cardiopatía isquémica y la miocardiopatía dilatada. En otras causas menos comunes que pueden producir fibrilación auricular está la amiloidosis, tumores cardíacos y la hipertensión pulmonar grave. En cuanto a las causas que son temporales y reversibles de fibrilación auricular, cirugía a corazón abierto o torácica, el infarto de miocardio, la pericarditis, miocarditis, embolia pulmonar y hipertiroidismo. En cuanto a los factores de riesgo que se encuentran asociados a la fibrilación auricular, vamos a tener que existen múltiples factores de riesgo que predisponen a un paciente a presentar fibrilación auricular, pero solo algunos de ellos son reversibles. Para esto podemos aplicar la regla mnemotécnica PIRAT, en el cual consiste en un conjunto de enfermedades que participan como factores de riesgo para presentar fibrilación auricular, como la P, pericarditis, enfermedad pulmonar, embolia pulmonar y en el postoperatorio. En la I, isquemia e infecciones. En la R, cardiopatía reumática, sobre todo valvulopatía mitral. A, alcohol, que también se denomina corazón de vacaciones, mixoma auricular. La T, tirotoxicosis, y también por medicamentos como la teofilina. La E, de hipertrofia, particularmente hipertrofia de la aurícula izquierda, y la S, de hipertensión sistémica, síndrome del seno enfermo, apnea del sueño y obesidad, que los cuales son factores de riesgo para fibrilación auricular. Pirates también se encuentran relacionados
o asociados factores de riesgo como la obesidad y la apnea del sueño. En cuanto a la obesidad, los pacientes obesos tienen más disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y un aumento de la actividad simpática e inflamación y una mayor infiltración de grasa en las aurículas. La obesidad también puede ser un factor de riesgo importante de ictus isquémico, de tromboembolia y también muerte de los pacientes con fibrilación auricular. En cuanto a la apnea obstructiva de sueño, que es en el cual se le atribuye mecanismos que incluyen hipoxia, hipercapnia e inflamación, que lo cual amplifica los cambios de presiones intratorácicas, lo que por sí solo, a través de la activación vagal, puede provocar un acortamiento del potencial auricular e inducir a una fibrilación auricular. Por eso también se los considera factores asociados a producir fibrilación auricular, a la obesidad y a la apnea obstructiva del sueño. Como siguiente punto, las manifestaciones clínicas. Es importante tener en cuenta que los síntomas de la fibrilación auricular varían ampliamente, desde su ausencia hasta síntomas graves y funcionalmente incapacitantes. La fibrilación auricular es la taquiarritmia más frecuente en el adulto, de los cuales en pacientes que presenten sintomatología van a presentar disnea, fatiga, palpitaciones, mareo, dolor torácico e intolerancia al esfuerzo. Y aproximadamente el 25% de los pacientes se considera que son asintomáticos, que los cuales estos pacientes no acuden a la consulta médica, sino que ya acuden a la consulta médica cuando presentan una complicación tromboembólica. Entre las complicaciones más comunes de la fibrilación auricular son el ASB isquémico y la insuficiencia cardíaca. En cuanto al accidente cerebrovascular, es una complicación de fibrilación auricular. ¿Por qué razón? Porque la fibrilación auricular es una fuente cardioembolígena que la cual puede dar lugar a un accidente cerebrovascular de tipo isquémico, que el cual se debe a la pérdida de la contracción auricular, que facilita la formación de trombos auriculares que en sí van a provocar fenómenos tromboembólicos que van a causar ACV. En cuanto a la exploración física de la fibrilación auricular, podemos encontrar un pulso arterial completamente irregular y acelerado, y además el primer tono cardíaco va a variar de intensidad constantemente. En cuanto a la clasificación de los síntomas, con respecto a la evaluación de los síntomas de un paciente con fibrilación auricular, la EHRA ha propuesto una escala para describir la gravedad de los síntomas de los pacientes con fibrilación auricular, en el cual en el año 2014 se propuso una escala modificada para subdividir los síntomas de la clase 2 en síntomas leves la clase A y en síntomas moderados la clase B, la cual para diferenciar la clase 2A de la clase 2B se diferencian evaluando si los síntomas de la fibrilación auricular afectan o no la funcionalidad del paciente. Entre los síntomas más comunes que en los cuales nos sirven para diferenciar son fatiga o cansancio, disnea o falta de aire. Esta escala comprende a 4 clases que son 1, ninguno, 2A,
síntomas leves, 2B, síntomas moderados, 3, síntomas graves y 4, síntomas discapacitantes en donde se interrumpe la actividad diaria. En cuanto a la clasificación de la fibrilación auricular, se distinguen 5 tipos según la presentación, la duración y la terminación espontánea de los síntomas. Estos tipos o patrones de fibrilación auricular son fibrilación auricular diagnosticada por primera vez, fibrilación auricular paroxística, fibrilación auricular persistente, fibrilación auricular persistente de larga duración y fibrilación auricular permanente. En cuanto a la fibrilación auricular diagnosticada por primera vez, consiste a la fibrilación auricular que no ha sido diagnosticada antes, independientemente de la duración de la arritmia o la presencia y la gravedad de los síntomas relacionados con ella. En cuanto a la fibrilación auricular paroxística, se encuentra autolimitada, en la mayoría de los casos en 48 horas. Algunos de los episodios de fibrilación auricular paroxística que pueden durar hasta 7 días. Los episodios de fibrilación auricular se revierten en los primeros 7 días. En cuanto a la fibrilación auricular persistente, comprende a la fibrilación auricular que se mantiene durante más de 7 días, incluidos los episodios que se terminan por cardioversión, farmacológico o eléctrico después de 7 o más días. En cuanto a la fibrilación auricular persistente de larga duración, es aquella que continúa de duración más o igual a un año tras adoptar la estrategia de control del ritmo cardíaco. Y por último, la fibrilación auricular persistente, en el cual el paciente y el médico asume la fibrilación auricular. Por lo tanto, por definición, no se adoptan intervenciones para el control del ritmo cardíaco de pacientes con fibrilación auricular